Buenas tardes, que Dios les bendiga. Una vez más, bienvenidos a nuestro estudio del libro de Génesis. Hoy vamos a retomar el estudio que hemos estado ya dando por algunas semanas y hoy vamos a comenzar en el capítulo del libro de Génesis, capítulo 10, y esa es la famosa historia de la Torre de Babel, donde Dios confunde las lenguas y vemos cómo Dios da un acto de misericordia al demostrar que Dios quería que se cumpliera lo que él mandaba, a pesar que su pueblo a veces decidía hacer otras cosas. Así que vamos a empezar leyendo la palabra para darle contexto. Así es que el capítulo 11, perdón, creo que dije capítulo 10. Capítulo 10 ya lo terminamos con la descendencia de Noé y los pactos y la bendición y la maldición que le cayó a sus hijos y todo lo que pasó. Ahora vamos a entrar en el capítulo 11 de Génesis, que por tema tiene la Torre de Babel. Dice así la palabra de Dios en el versículo 1 del capítulo 11. Dice así: toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Y aconteció que según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagamos un nombre famoso, para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. Y el Señor descendió para ver la ciudad de la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y dijo el Señor: he aquí, son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. Y esto es lo que han comenzado a hacer. Y ahora nada de lo que se proponga hacer les será imposible. Vamos, bajemos y allí confundamos su lengua, para que nadie entienda el lenguaje del otro. Y así los dispersó el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra. Y dejaron de edificar la ciudad, pero por eso fue llamada Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra, y de allí los dispersó el Señor sobre la faz de toda la tierra. Vamos a terminar ahí por el momento, en el versículo 9. Así es que en el versículo 1 al 9 del capítulo 11 de Génesis, lo que acabamos de mirar es el acontecimiento y la historia de la Torre de Babel, donde Dios confunde las lenguas, el lenguaje, perdón, del ser humano. Así es que podemos comenzar diciendo esto, hermanos, y eso es que antes todos los seres humanos hablaban solamente un lenguaje. Es muy posiblemente que era un lenguaje muy avanzado, porque fue el primer lenguaje que Dios le dio a Adán y a Eva. No sabemos qué lenguaje era ese, no sabemos si era castellano, no sabemos si era chino, si era... No, la cuestión es que no sabemos, pero sí podemos saber que era un lenguaje y todo ser humano se comunicaba solamente con una lengua y con una sola tipo de palabras. Vemos que Dios comenzó así que me imagino que era un lenguaje muy sofisticado. Pero aquí lo que lo que llama la atención de esta historia, hermanos, es que aquí Dios se da cuenta que el pueblo de Dios empieza a hacer planes que no estaban en los planes de Dios. Si ustedes se acuerdan, lo que pasó en el capítulo 10 fue que Dios mandó un diluvio y envió un juicio a la tierra porque la maldad se había aumentado y Dios decidió salvar a Noé, a su esposa,
a sus 3 hijos y a las esposas de sus hijos, y de igual manera salvó a los animales, a la creación que él había hecho a través de una arca. Y Dios volvió a comenzar a llenar la tierra con la descendencia de Adán, con sus 3 hijos y sus esposas. Bueno, Dios les dio una orden, y aquí tenemos que poner atención. Dios le dio una orden al ser humano. Acuérdense que la tierra no está llena. Dios está volviendo a comenzar de nuevo. La tierra está pura, está fresca, está fértil, y Dios les da la orden y le dice, vayan sobre toda la tierra y llénenla. Tengan hijos, sean fructíferos, dispérsense sobre toda la tierra, ¿verdad? Y lo que pasa en la Torre de Babel es contrario a lo que Dios le envió al hombre y a la mujer a hacer. Porque en la Torre de Babel lo que miramos es que los hombres se empezaron a organizar, empezaron a formar lo que se llama una corporación, ¿verdad? Como una compañía con empleados, qué sé yo. Y lo que ellos empiezan a organizar, y lo primero que dicen es, bueno, primero que todos, este pueblo encuentra una llanura. La Biblia le llama una llanura. Y una llanura solamente es un lugar plano, un lugar que usted puede ver miles y miles de kilómetros hasta donde puede ver su ojo. Una llanura es un lugar que no tiene muchos altos ni muchos bajos. Y allí el ser humano decidió organizarse y empezar a construir una torre. Y ellos dijeron, vamos a hacer una torre. Una torre dice que llegue hasta el cielo, dice, y vamos a hacernos un nombre. Si ves, están organizando. Dice, para que no seamos un don nadie, para que seamos una persona y seamos conocidos por todo el mundo. Y eso es lo que quiere siempre el ser humano. El orgullo del ser humano es siempre que él sea conocido, que él sea reconocido donde él va. Es muy raro que el ser humano quiere que Dios sea la persona reconocida. Así es que aquí estamos empezando a ver el problema en el proyecto de la Torre de Babel. La Torre de Babel no era el problema, era la motivación del hombre por esta torre, porque significaba contrario a lo que Dios les había dicho, que Dios les dijo, dispérsense. Si ustedes se acuerdan en la historia de los Estados Unidos, cuando los inmigrantes, los puritanos, cuando a las costas de los Estados Unidos empezaron a venir en los años tal vez 1600, en los años 1700, más que todos los años 1700, si ustedes se acuerdan, aquí a la costa del continente de América empezó a haber una inmigración de parte de Europa, de personas de Europa, de personas de Inglaterra, de todo ese continente. Y cuando se hicieron aquí en los Estados Unidos, en la costa oeste, se empezaron a formar las colonias de los Estados Unidos. Y en ese tiempo, obviamente, los Estados Unidos, como lo conocemos hoy, no estaba lleno, técnicamente la tierra estaba para ser poblada. Bueno, en ese tiempo, el gobierno de los Estados Unidos, para poder poblar su tierra, ¿qué le dijo a todas las personas que habían inmigrado? Les dijo que se dispersaran y poblaran toda la tierra y que vinieran más para el este, para que es la otra costa donde estamos nosotros aquí en California, porque obviamente todos estaban en la otra costa, y les dio incentivos. Les dijo, cuando tú vayas te vayas y te vayas a poblar más la tierra de los Estados Unidos, los incentivos eran que ellos podían poner su bandera familiar en un pedazo de tierra y el gobierno se los regalaba. En otras palabras, nomás tenía que irse con su familia, con su esposa, con su caballo, con su carreta, con su ganado, a poblar las demás costas de los Estados Unidos, y allí empezar una vida, empezar un pueblo, empezar a progresar la economía, ¿verdad? de el bebé que era en ese momento los Estados Unidos. Y se llamaba the Homestead Act.
eso ya no existe. Obviamente, las personas iban y escogieron una tierra, la ponían a su nombre y el gobierno se las daba gratuitamente. Bueno, ese tiempo ya pasó, eso ya no existe, eso fue al principio. Parecidamente, es lo que Dios le ordenó al pueblo de Dios acá. Les dijo, vayan y desplácense sobre toda la tierra, llénenla. Básicamente Dios les está diciendo lo mismo, vayan y yo les regalo la tierra. La tierra es mía y me pertenece. Y ustedes pueden ir y poblarla. Eso fue básicamente lo que Dios les dijo. Vayan y pueblen la tierra. El acto de estas personas congregarse en esa llanura y decir, vamos a construir un nombre para nosotros, vamos a construir una torre, vamos a mezclar ladrillos, los vamos a hervir y vamos a construir una torre que llegue hasta el cielo para hacernos un nombre y que nadie se olvide de nosotros. Eso fue contrario a la orden de Dios, porque si usted se da cuenta, en lo que acabamos de leer, nada allí menciona a Dios. Lo que usted está mirando ahí es la rebeldía del hombre de que él siempre quiere tener lo que él quiere en su vida. Y el hombre en su estado natural como un ser humano pecador no quiere las cosas de Dios. Porque mire aquí lo que vemos es, él dice que él quiere hacerse un nombre para él mismo. Bueno, el cristiano no está llamado para hacerse un nombre para él mismo. El cristiano está llamado para darle la gloria a Dios y para levantar el nombre de Dios en alto. ¿Se acuerda? Eso es lo que estamos estudiando en el libro de Filipenses. Dice que nos humillemos delante de Dios y Dios dice es el que nos va a exaltar, ¿verdad? Eso lo miramos en el libro de Filipenses capítulo 2, donde miramos la humillación y la exaltación de Cristo, donde Cristo, siendo rey, se bajó de su trono, siendo rico, se hizo pobre y vivió como un ser humano siendo Dios. Se privó de ciertos atributos siendo Dios, siendo creador del agua, se atrevió a tener sed, siendo el creador de los alimentos, de las plantas, de los animales, se atrevió a tener hambre. Esto se llama la humillación de Cristo, que Él se atrevió a caminar en este mundo, así como usted y yo caminamos en este mundo. Y Él es Dios, amados hermanos. Él es el creador del mundo entero, del universo y de las galaxias. Eso se llama la humillación de Cristo. Y como Cristo se humilló a tal manera que Dios le pudo confiar el control del universo y Dios lo exaltó a Jesucristo a una posición tan alta que nadie puede llegar allí y le dio un nombre sobre todo nombre, que al nombre de Jesús toda rodilla se arrodillará y toda boca confesará que Jesús es Señor. A eso somos llamados, a humillarnos delante de Dios y a ver la obra de Dios en nuestra vida mayor que la nuestra y a ver a nuestro hermano mayor que nosotros. Lo que usted ve en la historia de la Torre de Babel es contrario a lo que Dios le dio como orden a la descendencia de Noé, porque ellos, dice la Biblia en el versículo 2 del capítulo 11, dice que se establecieron allí en esa llanura que encontraron y empezaron a fabricar ladrillos y los cosieron y los usaron en lugar de asfalto y dijeron, vamos a construir una cúspide que llegue hasta los cielos. Aquí estamos viendo, hermano, que esto no es algo que va a agradar a Dios. Esto es un desafío a Dios. Y eso es lo que el hombre y la mujer siempre anda haciendo. Anda haciendo un desafío a Dios. Así es que eso es lo que estamos viendo. Esto es, hermanos, y aquí tenemos que empezar a usar lo que hemos aprendido de Génesis. ¿A dónde vemos que también pasó esto? Cuando Caín mató a su hermano Abel, ¿se acuerda? Dios maldijo a Caín y Caín se fue y se alejó de su familia y él se fue y construyó la primera ciudad, ¿se acuerda? Caín construyó la primera ciudad y en esa ciudad, ¿qué fue lo que pasó? Empezaron a
a negociar, empezaron a crear música, empezaron a hacer todas las actividades de mercadeo, de comerciantes. Pero ¿qué pasaba en esa ciudad? Aunque había mucho progreso económico, no había ninguna mención de Dios. Y la otra cosa importante es que el hombre alejado de Dios busca progresar, busca hacer sustento económicamente y puede lograr todas esas cosas. Pero lo más triste es que lo puede lograr sin Dios. Eso es lo más triste, que lo puede lograr. Y si usted se acuerda, yo les dije que esa ciudad, aunque progresaba y estaban haciendo actividades económicas, se creó la música también ahí. Vemos también que a pesar de todo eso, la maldición de Caín continuó en esa ciudad. Así es que imagínense, toda persona que trabajaba ahí, el carpintero, el herrero, el electricista, el cartero, todos estaban bajo maldición. Imagínense una ciudad donde todos son malditos. ¿Por qué? Porque Caín había recibido una maldición y empezaron a emprender negocios, pero Dios no estaba en medio de esos negocios. Bueno, ¿qué es lo que es la Torre de Babel? Es exactamente lo mismo pasando otra vez. El ser humano haciendo sus planes, tratando de hacer un nombre para él, tratando de ser una nación fuerte en sus propias fuerzas, perdón, pero Dios no estaba en medio de ellos. Así es que, ¿qué es lo que Dios hace? Dios dice que él descendió para ver lo que el ser humano estaba haciendo. Y él dijo, el hombre y la mujer hablan una sola lengua y lo que ellos se proponga, dice, nadie los va a parar. Así es que Dios decide darles un acto de misericordia. Y el acto de misericordia que Dios les da no es un juicio, es un acto de misericordia. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Dios decide confundir las lenguas. Se podría decir que este fue el primer evento en la historia donde se hablaron las lenguas. ¿Por qué? Porque hasta ese momento que Dios no había confundido los lenguajes, se hablaba solamente un lenguaje celestial, el lenguaje que Dios le dio a Adán y a Eva. Pero cuando Dios quiso parar la construcción y los planes del hombre, Dios confundió los lenguajes y ahora el que hablaba un tipo de lenguaje ya no podía comunicarse con el otro porque el otro hablaba un lenguaje diferente. Imagínese, usted le está pidiendo arena, que le traiga arena a su compañero y su compañero no le entiende, le trae un ladrillo. Usted le pide un ladrillo a su compañero y mejor le trae otras cosas. Una total confusión y obviamente Dios interrumpió la comunicación. Obviamente sin comunicación, el proyecto de la Torre de Babel ya no se pudo continuar. Y el acto de misericordia que Dios les da es que como Dios les confunde los lenguajes, obviamente las personas, hermanos, por naturaleza, nosotros somos atraídos como un imán a aquellas personas que hablan nuestro lenguaje, que se ven como nosotros, que hablan como nosotros, que tienen nuestro mismo color de cabello, que tal vez son de nuestro país. Y en la Torre de Babel pasó exactamente lo mismo. Las personas se juntaron con las personas que se entendían. Y así fue como Dios pudo cumplir su mandamiento y les dijo, vayan y dispérsense por toda la tierra, y luego empezaron a dispersarse una vez más. Así es que si usted se da cuenta, no fue un juicio lo que Dios les trajo, sino les trajo un acto de misericordia porque Dios hizo que cumplieran lo que Dios les había mandado desde el principio, pero Dios tuvo que parar los planes del hombre. Y eso era parar la construcción y la organización de la Torre de Babel, que nunca se completó porque Dios personalmente envió a sus ángeles para interrumpir ese proyecto ambicioso de los hombres. Porque la Torre de Babel, hermanos, lo que significa es el orgullo de la humanidad, de siempre querer construir algo sin Dios, tener seguridad sin Dios, querer ser rico sin Dios, querer hacer las cosas sin Dios. Y Dios siempre viene a frustrar esos planes, los va a frustrar esos planes
tarde o temprano, en esta vida o cuando nos muramos, cuando estemos enfrente del tribunal de Cristo, Dios nos va a pedir cuenta. Si no es en esta vida, va a ser cuando estemos enfrente de Dios. Pero en la Torre de Babel vemos siempre la desobediencia del ser humano cuando él quiere hacer lo contrario de Dios. Así es que Dios cambia las lenguas para que no se establecieran ahí, sino que se dispersaran sobre toda la tierra y destruye una vez más el orgullo humano, porque esto era un total desafío a Dios. Imagínense el ser humano que falta de inteligencia. Nadie puede desafiar a Dios, porque el que desafía a Dios se va a dar cuenta que es una ruta de fracaso. Así es que eso es lo que vemos en el versículo 1 al 9, que es el acontecimiento de la Torre de Babel. Esto es solamente una explicación de vista de pájaro. Obviamente podríamos comentar más, pero eso es algo más que se lo dejo de tarea para que usted lea. Si tiene alguna pregunta, siempre usted puede escribirme, mandarme un mensaje, pero no queremos entretenernos mucho allí. Pero termino con esto, la historia de la Torre de Babel, del versículo 1 al 9, que dice así, terminando esa historia, versículo 8. Perdón, el versículo 7. Vamos, bajemos allí y confundamos su lengua, para que nadie entienda el lenguaje del otro. Eso fue lo que hizo Dios. Versículo 8 de capítulo 11 de Génesis. Así dice, los dispersó el Señor. Si se da cuenta, Dios los dispersó. ¿Por qué? Porque ese era el plan y la orden de Dios que Él les había dado. Dispérsense sobre toda la tierra. El Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. ¿Cuándo dejaron de edificar la ciudad? Cuando Dios vino y interrumpió el proyecto al confundir los lenguajes. Versículo 9. Por eso fue llamada Babel, porque allí confundió el Señor la lengua, dice. Así es que, ¿quién confundió los lenguajes? ¿Por qué tenemos tantos lenguajes ahora sobre la faz de la tierra? Porque Dios lo hizo. ¿Ok? Dios toma responsabilidad. Dice, yo lo hice. Y lo hice por una razón. Porque se tenía que cumplir lo que yo le mandé al hombre y a la mujer, que era dispersarse sobre toda la tierra. Porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra. Y de allí dispersó el Señor sobre la faz de toda la tierra. Así es que siempre se cumplió lo que Dios mandó. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener en mente, hermanos y hermanas. Lo que Dios manda siempre se va a cumplir. Lo haga usted o no lo haga. Yo le aconsejo algo. Hágase compañero de Cristo. Cúmplalo usted. Dígale, Señor, ayúdame a cumplir tu palabra en mi vida. Porque de todas maneras la palabra de Dios se va a cumplir. Esté usted en la barca de Cristo o no esté en la barca de Cristo. Yo le animo a que esté en la barca del Señor. No hay un mejor lugar que estar del lado de Dios. Así es que le animo en eso. Ahora vamos a ver el versículo 10 al 26 del mismo capítulo 11 del libro de Génesis. Allí vemos la descendencia de Sem. ¿Se acuerda? Sem es el hijo de Noé. Y se acuerda, Sem es el que recibió la bendición de parte de Noé. Cuando Dios le dijo, bendito sea el Señor, el Dios de Sem. ¿Se acuerda? La bendición fue para Sem, porque él trató con respeto a su padre, a pesar que él hizo un error y honró a su papá. Así que vemos cómo Dios honra a aquellos hijos que honran a sus padres. Y eso le causó a Sem heredar la bendición, una bendición de parte de Dios a través de su padre Noé. Así que el versículo 10, vamos a leer un poquito de eso. Aquí se habla de la descendencia de Sem, el hijo de Noé. Dice así, versículo 10 del capítulo 11 de Génesis. Estas son las generaciones de Sem. Tenía 100 años y engendró Arfaxa 2 años después del diluvio.
Y vivió Sem 500 años después de haber engendrado a Arfaxa y engendró hijos e hijas. Y si nosotros seguimos leyendo todos los versículos, usted va a ver el hijo de Sem y los hijos de Sem tienen otros hijos y los hijos de los otros hijos tienen hijos y se está hablando de los nietos y los bisnietos y de las generaciones. Pero el versículo importante que nosotros vamos a ver es el versículo 29, porque se determina de dónde viene Abraham, el hombre que Dios llama para construir una nación. Vamos a ver versículo 29 del capítulo 11 de Génesis. Dice así: Taré vivió 70 años y engendró a Abraham. Ahí es la primera vez que se menciona a Abraham. Abraham, a Nacor y Harán. Abraham tenía dos hermanos. Uno era Nacor y el otro era Harán. Y el versículo 27 dice así: estas son las generaciones de Taré. En otras palabras, el papá de Abraham. Taré engendró a Abraham, a Nacor y Harán engendró a Lot. Si usted se acuerda, Lot era el sobrino de Abraham. Y murió Harán en presencia de su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y Abraham y Nacor tomaron para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai. ¿Se acuerda? Sarai es una figura importante porque Sarai se le promete, a Sarai y a Abraham se le promete un hijo a donde Dios va a construir una nación que le va a ser para él. Y el nombre de la mujer de Nacor era Milca. En otras palabras, el hermano de Abraham, que era Nacor también se casó con una mujer y su nombre era Milca, hija de Harán, de su otro hermano, padre de Milca y de Isca. Y Sarai no era mujer de su hijo Abraham, y salieron juntos de Ur de los Caldeos en dirección a la tierra de Canaán y llegaron hasta Harán y se establecieron allí. Los días de Taré, el papá de Abraham, fueron 205 años y murió Taré en Harán. En otras palabras, explica el hecho que el papá de Abraham obviamente murió, como todos morimos, ¿verdad? Aquí se explica la descendencia de Sem y vemos que Abraham viene de la descendencia del hijo de Noé, el hijo que fue bendecido. Esto es importante porque Dios trae una línea de generación de hombres con los cuales trabaja y viene de la línea del hijo de Noé, que fue el que obtuvo y heredó una bendición de parte de Dios a través de su padre Noé. Ahora nos adelantamos al capítulo 12, porque ahí continúa la historia y ahí vamos a ver el gran llamado que Dios hace a Abraham. Y dice así la palabra de Dios en el versículo 1. El Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Mire, esta porción de la escritura de Génesis es sumamente importante. Yo me estaba llenando de gozo cuando lo estaba leyendo hoy, porque aquí en el llamado de Abraham, cuando Dios llama a Abraham, esto es básicamente el nacimiento del pueblo de Israel, el pueblo de Israel, los judíos, que hasta este día son una nación y todavía están con nosotros, tienen su manera de vivir,
obedecen la Biblia, específicamente los primeros 5 libros de la Biblia, lo que le llaman la Torá, la ley de Moisés, vemos que esa nación todavía está acá, imagínense, y Dios la comenzó con este hombre, perdón, con Abraham, a cuando él lo llama. En Abraham, amados hermanos, vemos algo bien interesante, porque vemos también un prototipo de cómo trabaja la salvación de Dios, cómo Dios nos muestra su acto de redención. Porque mire, lo que está pasando aquí en la historia de Abraham es esto. Y aquí se va usted a poner su cachucha de lo que ha aprendido en el libro de Génesis. ¿Ok? Dios, cuando comenzó los cielos y la tierra, todo lo hizo bueno. ¿Se acuerda? Dios hizo la luz y dijo que era buena. Dios hizo las plantas y dijo era buena. Dios hizo el mar, el sol, la luna, las estrellas, y Dios miró su creación y dijo, todo es bueno. Hizo al ser humano, dijo, todo es bueno. Dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le dio una mujer y empezó a hacer una familia. Pero luego entró el pecado al ser humano y entró la maldición de Dios por desobedecer a Dios. Desde ese punto en adelante, Dios siempre ha tratado de redimir al hombre. Pero el hombre siempre cae en su pecado y demuestra que él solo no la puede hacer. Si se da cuenta, Caín, cuando entró orgullo a su vida, mató a su hermano Abel por orgullo, por pecar contra Dios. Si se da cuenta, ¿por qué hubo una arca de Noé? Porque el pueblo, las personas tenían tanta maldad en sus corazones que Dios dijo, me arrepiento de hacer el hombre y voy a comenzar de nuevo. Y Dios le da una palabra a Noé y le dice, Noé, construye una arca y cuando construyes la arca, métete tú, tu esposa y tus hijos y las esposas de tus hijos, y contigo voy a comenzar un nuevo pueblo. Y vemos repetidamente cómo el hombre falla, cómo el hombre no puede honrar a Dios por sí solo. Y Dios siempre se encuentra volviendo a comenzar de nuevo. Bueno, en la historia de Abraham vemos cómo Dios trae un plan redentor, el plan que sí va a funcionar y el plan que solamente Dios puede cumplir y un plan que el hombre no puede cumplir porque cada vez en su intento el hombre y la mujer lo que hace es que fracasan. Que básicamente eso nos da a decir nuestra necesidad de Dios, que yo necesito de Dios todos los días. Yo sin Dios estoy perdido en mis delitos y pecados. El hombre y la mujer, cuando son abandonados por Dios, lo único que pueden hacer es el mal, aunque crea que uno es bueno. El hombre y la mujer alejados de Dios, por naturaleza, son pecadores. Y cuando Dios llama a Abraham, Dios le dice a Abraham, el versículo 1 del capítulo 12 de Génesis le dice, el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo, dice, te mostraré. La pregunta es esta, ¿quién fue el que hizo la iniciación de hacer el plan redentor? No fue Abraham, fue Dios. Dios llamó a Abraham. ¿Por qué Dios llamó a Abraham y no llamó a Nacor y no llamó a Harán, a uno de sus hermanos? ¿Sabe por qué? Porque ese es el Dios que usted y yo servimos. Dios dice que en Romanos, él dice, todos, absolutamente todos, buscamos hacer el mal. Dice, nadie busca hacer el bien. Todos han pecados y por eso son destituidos de la gloria de Dios. Cuando Dios decide llamar a Abraham y escoger a Abraham para en él construir una nación para sí mismo, en la cual él va a traer el plan de redención que va a culminar con la crucificación de Jesucristo para salvación de nuestros pecados. La razón por que Dios escoge a Abraham
no es porque Abraham era bueno, era porque Dios es bueno. Y porque Dios decidió hacer un acto de misericordia en Abraham. Abraham se merecía el castigo de Dios, así como se lo merecía Caín, así como se lo merecía Nacor, así como se lo merecía el hijo de Noé, que se burló de su padre, cuando él se embriagó. Si se da cuenta, Abraham no es especial porque era Abraham. Abraham es especial porque Dios lo escogió, porque Dios le extendió misericordia, le extendió compasión. En otras palabras, Abraham no se merecía haber sido llamado. Dios lo llamó y lo sacó de su tierra y le dice, vete a una tierra que yo te voy a enseñar. Dios ni siquiera le dice cuál tierra es, le dice a la que yo te voy a enseñar. Y qué interesante que esa es la salvación y el llamado cristiano, que Dios nos llama, pero no nos dice, no nos informa totalmente de cuál es el futuro o cuál es el destino de nuestras vidas, porque es un proceso, es una jornada y estamos llamados a confiar que aquel que nos ha llamado es fiel en el camino y Él nos va a guardar y Él es Dios, Dios todo soberano. Así es que Dios llama a Abraham y lo separa de su tierra, porque esto es algo muy importante. ¿Por qué Dios separa a Abraham de su tierra? Yo digo, ¿por qué Dios no dejó a Abraham en su propia tierra? Mire, porque aquí hay algo bien hermoso. Aquí estamos viendo un paralelo del libro de Génesis. Mire, el lenguaje de Dios es un lenguaje hermoso, matemáticamente calculado. Solamente Dios puede hacer estas cosas. Usted se va a dar cuenta que en el llamado de Abraham vemos un paralelo cuando Dios llama las cosas a la existencia en la creación, en el primer capítulo de Génesis. Cuando Dios llama y aparta las cosas para él y trae luz y la separa de la oscuridad. Y eso es exactamente lo que Dios está haciendo con Abraham. Primero lo llama y le dice, vete de tu tierra. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Está separando a Abraham de la oscuridad y lo está trayendo a él, a su luz. Y eso es lo que Dios hace en la vida de cada cristiano. Dios te separa, Dios te aparta para él. Dios no te deja en el lugar donde estás. Dios no quiere que te quedes en el lugar donde estás espiritualmente hablando. Dios cambia tu mente, Dios cambia tu corazón. Y por eso Dios le dijo, vete de tu tierra, vete de tus parientes a la tierra que yo te voy a mostrar. Y Abraham se va de su tierra y obedece a la voz de Dios. Y eso se llama, hermanos, fe. Y el cristiano está llamado a vivir una vida de fe, donde confía que Dios lo va a llevar de su mano a que él de ahora en adelante viva en los caminos de Dios. Así es que eso es lo interesante que vemos. Y eso es lo que vemos exactamente en el libro también de Génesis, porque mire, lo que estamos mirando acá es lo siguiente. Y se lo voy a leer una vez más. Versículo 1 del capítulo 12. Y dijo, y el Señor, fíjense la primera cosa que aquí se dice, Dios, la palabra Dios. ¿Qué es lo que vemos en el primer capítulo de Génesis 1? ¿Qué es lo primero que se menciona? Dice, en el principio creó Dios. Lo primero, el primer anuncio que la Biblia, el libro más vendido sobre la faz de la tierra, anuncia que hay un Dios. No que hay una tierra, no que hay árboles, no que hay plantas. Lo primero que anuncia el libro de Génesis es que Dios creó todo lo que usted ve. El sol, la luna, las estrellas y todo existe porque hay un Dios. Y Dios no tiene comienzo. Usted tiene comienzo. Yo tuve un comienzo en el vientre de mi madre. Dios no ha tenido comienzo. Dios está afuera del reloj que nosotros conocemos.
Dios comenzó el tiempo, pero Dios está fuera del tiempo. Por eso es que Moisés le dijo, Dios, cuando yo vaya de regreso con los israelitas y les dije, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob me envió a ustedes, cuando me pregunten cuál es tu nombre, ¿qué les voy a responder? Imagínense Moisés aquí confundido. Esto es algo nuevo para él. Dios se le ha presentado a través de la zarza que ardía y no se consumía. ¿Y qué es lo que Dios le dice a Moisés? Diles, yo soy el que soy. No le da un nombre, sino que le dice, diles, yo soy el que soy. ¿Y qué es lo que Dios estaba comunicando? Dice, yo soy el Dios de ayer, el de hoy y de siempre. Yo siempre he sido Moisés. Yo fui antes que tú y yo soy el creador de todo. Yo soy el Dios del pasado, el Dios del presente y el Dios del futuro. Yo soy el principio y el fin. Y Dios le comunica a él, diles, yo soy el que soy. Yo siempre he sido Moisés. Yo soy el que soy y yo te mando al pueblo de Israel. Y Génesis comienza con lo mismo, diciendo, hay un Dios. Y el libro de Génesis, en el primer capítulo, el versículo 1, es el versículo más controversial, porque el ateo que dice no es Dios tiene problema con este primer versículo, porque dice la Biblia, en el principio, Dios. Y esto es políticamente incorrecto decirlo, a donde en esta tierra, en los Estados Unidos, tenemos más de 10,000 religiones que están compitiendo diciendo, no, esta es mi religión, este es mi Dios. Imagínense, las personas indias tienen más de 1,000 religiones. So, imagínense, el libro de Génesis es un problema para el ser humano porque aquí está diciendo Dios, está diciendo yo soy Dios. Todos podrán decir que hay muchos dioses, pero el verdadero soy yo. Solamente yo soy Dios. Y el libro de Génesis es lo primero que anuncia sin disculparse. Dice, Dios creó los cielos y la tierra. Y el Dios que estamos hablando es el Dios de los judíos, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. El Dios que se identifica por 3 hombres, 3 patriarcas. Así es que el libro de Génesis menciona eso. Y eso es lo que vemos en el capítulo 12 también de Génesis, donde Dios le habla a Abraham. No fue nadie más, no fue el vecino. Dios le habla a Abraham y le dice, y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes, de la casa de tu padre. Y el otro paralelo que vemos en el libro de Génesis es que, si usted se da cuenta, cuando vemos en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y luego se cuenta que la tierra estaba desordenada y vacía, vemos que Dios hace un anuncio y dice, sea la luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena. Eso es lo que se llama, es un anuncio. Dios anuncia a su creación que venga la luz y el sol nace por primera vez y avienta sus rayos de luz por orden del creador. En otra, y la otra cosa que vemos acá es que como el planeta Tierra estaba oscuro, ¿se acuerda? Estaba deformado y estaba vacío. Por primera vez, cuando Dios le da orden a la luz del sol entra a la faz de la tierra por el mandato y la palabra del Creador. Y Dios dice, separa la luz de las tinieblas. ¿Qué es lo que Dios hace con Abraham? Él hace un anuncio, lo mismo que dice en Génesis. Y le dice, Abraham, vete de tu tierra. Ese es el anuncio. A una tierra que yo te voy a mostrar. ¿Qué es lo que hace? Dios separa a Abraham de su tierra o de la oscuridad o de ese pueblo pagano, así como Dios separó la luz de las tinieblas en la creación. So, estamos viendo el paralelo, que cómo Dios funciona y que Dios no cambia su manera de él
trabajar con el ser humano y de trabajar con su misma creación. Así es que eso es lo que estamos viendo en el libro de Génesis capítulo 12, versículo 1. Abraham recibe un llamado a la gracia de Dios. Dios le dio gracia y Dios comienza aquí el proceso de redención, el proceso, el plan redentor. La forma del llamado de Dios a Abraham, como les dije, es igual al llamado y al anuncio que Dios hace en la creación en el libro de Génesis. Y podemos ver el formato y repasarlo, ¿verdad? Dios hace un anuncio, sea la luz, y Dios separa la luz de las tinieblas. Lo mismo hace Dios con Abraham, le dice, vete de tu tierra. Dios separa a Abraham y lo saca de ese pueblo oscuro, así como Dios lo sacó a usted de su vida oscura y ahora lo trae a su luz. De igual manera, Dios lo hace en nuestras vidas. Así es que la historia de Abraham vemos que es el plan redentor de Jesucristo, que va a culminar en la cruz del Calvario cuando Dios paga por todos nuestros pecados. Así es que vemos que lo importante de ver esta historia es que Dios llama a Abraham y Dios lo separa para él. Así que acuérdense, usted ha sido separado para Dios y usted le pertenece a Dios. Así como Dios tomó a Abraham y le dice, tú eres mío y de ti yo voy a construir una nación. De igual manera, usted, amada hermana, Dios lo llama para él mismo, para sus planes, para que usted viva una vida de santidad, para ser como la persona de Jesucristo y para que usted viva para el Señor, para el resto de su vida. Vamos a empezar a terminar esta parte porque luego lo que vemos en la historia de Abraham es la vida típica del cristiano. Porque Abraham, como le dije, amados hermanos, no es un hombre especial. Era un hombre regular, no era un hombre extraordinario, era un hombre ordinario, pero lo que lo hace especial es que Dios lo escogió. Porque si usted se da cuenta, Abraham era un hombre típico, un cristiano típico que falla, le falló a su esposa, fue un mentiroso, pero esto no habla mal de Dios, esto habla mal de Abraham y habla bien de Dios porque Dios ve cómo ejerce su misericordia y su paciencia con Abraham, al igual que Dios ejerce su misericordia conmigo y con usted, así como Dios ejerce su paciencia conmigo y con usted. Y usted se da cuenta que cuando pecamos contra Dios, Dios nos envía un rayo. Eso es la gracia de Dios, amados hermanos. Dios le ha enviado rayos a personas y usted lo va a ver en las escrituras. Dios le ha enviado rayos a personas cuando le han faltado, porque Dios quería comunicar algo. Dios envió fuego a la ciudad de Sodoma y Gomorra. No nos olvidemos. Bendito sea Dios que Dios no hace eso ahorita. Nos demuestra su gracia y misericordia para que veamos que Dios es un Dios misericordioso. Pero la misericordia de Dios, tenemos que acordarnos, tiene un límite. No es para siempre. La misericordia de Dios nos da tiempo de arrepentirnos y que nuestra motivación sí sea de honrar a Dios. Mire, la otra parte importante aquí que vamos a ver es el versículo 10 y vamos a empezar a terminar porque el tiempo se está yendo. En el versículo 10 empezamos a ver las fallas de Abraham y a pesar de esto Dios quiere trabajar con Abraham. Dice versículo 10, y hubo hambre en la tierra y Abraham descendió a Egipto a pasar ahí un tiempo porque el hambre era severa en la tierra. Y sucedió que cuando se acercaba a Egipto, dijo a Sarai su mujer, mira que eres una mujer hermosa de parecer. Y allí Abraham, no sé qué le pasó a Abraham, yo creo que Abraham estaba dormido, no sé por qué esto pasa, pero de repente se da cuenta que su mujer es muy hermosa. No sé cómo es que pasa esto, pero no sé si es que pasa que cuando un hombre ya está en medio de muchos hombres, con su esposa se da cuenta, bueno, mi esposa en realidad es una mujer hermosa. Pero cuando está solo, creo que se le olvida, no sé. Pero eso es lo que vemos con Abraham, que dice, baja a Egipto y le da miedo porque dice, tú eres una mujer hermosa. Y le dice a ella que no diga que es su esposa, sino que es su hermano. Bueno, aquí empezamos a ver las banderas rojas. El hecho que Abraham bajó a Egipto no era en obediencia a Dios. Esto fue decisión de Abraham. ¿Por qué
Abraham bajó a Egipto. No fue por mandato de Dios. La Biblia dice que hubo una hambre en la tierra y esto es muy común en esas tierras. Y Abraham, como hubo hambre en la tierra, en otras palabras, la economía se vino para abajo. Hubo un receso. Y obviamente, ¿qué es lo que el hombre y la mujer hace cuando hay un receso? Cuando hay mala economía, todos empiezan a cortar cosas, a ahorrar o decir, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a vender? ¿A dónde me voy? Y Abraham se fue a la decisión lógica, me voy a ir a Egipto, porque Egipto era una ciudad rica, tenía el río Nilo, ahí había oro, habían cosechas, etcétera, etcétera. Pero Egipto representa la confianza del ser humano una vez más en sus propios motivos y su propia fuerza. ¿Acaso, hermanas, Abraham, Dios era mucho más pequeño que el hambre que estaba pasando? Es una pregunta que debemos de hacer. ¿Acaso Dios no le podía sustentar a Abraham comida? Ustedes saben que al profeta Elías Dios le daba de comer a través de un cuervo. Le llevaba comida a través de un cuervo. Lo que le quiero tratar de decir esto es que Abraham se fue a Egipto porque él confió más en la nación de Egipto que confiar en Dios, porque Dios le podía proveer a Abraham. Lo mismo hacemos nosotros. ¿Qué es lo que representa Egipto en el tiempo moderno? Los Estados Unidos. ¿A dónde se viene todo el continente de Latinoamérica? A los Estados Unidos. Se vienen a los Estados Unidos. Cuando usted ve a las personas que son entrevistadas, ¿qué es lo que dicen? Vengo a buscar un futuro mejor. Están hablando exclusivamente del materialismo. La mayoría de personas vienen por buscar un futuro mejor y eso significa materialismo. Pero ¿acaso, hermanos, pónganse la pregunta, ¿acaso Dios no le puede proveer al ser humano, al latinoamericano, no le puede proveer en El Salvador? ¿No le puede proveer en México? ¿Acaso la mano fuerte de Dios no llega hasta Argentina? ¿Acaso la mano de Dios solamente está en los Estados Unidos? ¿Dios no le puede proveer al que está en Argentina, al que está en Venezuela? Hermanos, el ser humano sigue haciendo lo mismo. Confiamos en nuestra fuerza, confiamos en nuestras decisiones. Yo no he visto, bueno, obviamente sí hay, alguien que diga, yo vengo a los Estados Unidos porque vengo a hacer la voluntad de Dios. No, hermanos, todos vienen por buscar un futuro mejor y un futuro mejor no necesariamente con Dios. Esa es la verdad. Disculpe si alguien se ofende, pero los Estados Unidos representan lo que Egipto representó para Abraham, la confianza en lo que yo puedo hacer. Ahora, yo no le voy a decir, amados hermanos, que todos aquí estamos con mala fe y que la razón por que estamos aquí es por materialismo. No estoy diciendo que esa es la razón, pero la mayoría de casos sí es esa. Pero yo no le estoy diciendo tampoco que se vaya a regresar a su país. Ya está acá, ya aquí sirva a Dios. Pero yo estoy hablando de las decisiones que hacemos. Siempre no son consultando a Dios. No consultamos a Dios cuando venimos a los Estados Unidos. Vamos porque decimos, aquí no se puede, vamos a ir para allá. Pero todo es porque es nuestra falta de confianza en Dios. Ahora, yo no voy a negar que muchas personas vienen a los Estados Unidos porque los Estados Unidos es la capital del inmigrante que busca tener libertad en religión, y eso fue la razón porque los primeros puritanos vinieron a los Estados Unidos porque querían servir a Dios y no querían estar atados a la religión en Inglaterra y en Europa. Yo entiendo eso. O hay personas que vienen de países donde son maltratados, son perseguidos. En El Salvador, por ejemplo, había guerra y hubo un gran éxodo de salvadoreños que vinieron acá porque vinieron huyendo de una guerra. Todo eso se entiende. Todo eso se entiende. Tenemos que buscar también la seguridad de nuestras familias. Pero pero el deseo mayor siempre el hombre es buscar su seguridad sin Dios. Y la mayoría de personas vienen acá no buscando a Dios. Vienen buscando un porvenir para ellos mismos. Lo siento mucho, pero esa es la honesta verdad. Venimos por eso y Dios nos perdone por eso. Y a pesar de eso, hermano, Dios decide tenernos paciencia. Abraham bajó a Egipto por la misma razón,
por conveniencia, por seguridad, porque iba a tener un futuro mejor, porque podía comer ahí. Pero al hacer eso, Abraham también dijo su falta de fe en el Dios que creó los cielos y la tierra. Y es básicamente lo que el ser humano siempre demuestra, que él flaquea en su fe, pero a pesar de eso, vemos cómo Dios nos tiene paciencia. Mucho más podemos comentar de esto. Continuaremos nuestro estudio de Génesis la siguiente semana. Vamos a orar porque el tiempo se nos ha acabado. Padre celestial, gracias por tu palabra. Gracias por esta bendita redención que nos has dado, que empezó con el patriarca Abraham, donde tú lo escogiste, Señor, para en él construir una nación que iba a ser bendita, y que el que bendiciera esa nación, tú lo ibas a bendecir, y el que maldiciera esa nación, tú lo ibas a maldecir. Gracias, Señor, porque ese plan redentor comenzó con Abraham, pero comenzó en tu corazón y culminó con el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, nuestro Salvador y Redentor. Gracias. Enséñanos tus palabras y que tus palabras se graben en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén.